Muy bien, hoy vamos a ver la NIC 11 que habla sobre los contratos de construcción. Primero que nada, es importante saber de que los contratos de construcción, esta normativa fue revisada en 1993 y empezó a regir a partir de enero de 1995, con el objetivo de prescribir el tratamiento contable tanto de los ingresos como los costos relacionados a los contratos de construcción en los estados financieros del contratista. La norma debe aplicarse en la contabilización de los contratos de construcción de los estados financieros del contratista. ¿Qué es un contrato de construcción? Bueno, es un contrato específicamente negociado para la construcción tanto de un activo, ¿verdad? Hablemos en términos singular, o también una combinación de activos que están relacionados entre sí o interdependientes. Estos pueden ser también en términos de diseño, tecnología y función, o en términos de su propósito eh, para el cual es destinado. En los contratos de construcción se incluyen para la construcción o restauración de activos aquellos para la restauración del medio ambiente también. Un grupo de contratos debe ser tratado como un contrato de construcción singular si este fue negociado como un solo paquete. Esto quiere decir que si un contratista recibe una oferta para realizar un hotel y el cliente después quiere que se le haga un complejo deportivo a la par de este hotel, él tiene que realizar otro contrato de construcción para el complejo deportivo, ¿verdad? Si previamente, como lo vamos a ver más adelante, si existen cláusulas en el cual ya se destina o se deja abierto para hacer otro activo que va a estar interrelacionado con este primero, se puede hacer siempre y cuando ya se tengan cláusulas previstas. Seguidamente, los tipos de contratos comprenden los contratos por precio fijo y los contratos por margen sobre el costo. En cuanto a los precios fijos, el contratista acuerda un precio fijo o cantidad fija por la unidad del producto que está realizando. En este caso ya lo establece con el cliente, el monto fijo, si hay adelantos o no, en cuanto a los avances de obra, pero como decía, eso tiene que quedar sujeto a las cláusulas del contrato. Seguidamente vamos a tener los contratos sobre el margen, sobre el costo, perdón, en el cual se le reembolsa al contratista los costos incurridos por el tiempo del contrato, más un porcentaje de esos costos, lo cual se determina con una tasa y ambos también acuerdan estar de acuerdo con el contrato. Seguidamente vamos a ver los reconocimientos de ingresos y utilidad. En esta parte es muy importante porque es un tema clave para analizar los ingresos, ¿verdad?, del contrato, así como los costos también. Los contratos pueden durar varios años y de acuerdo a la vigencia de los contratos también se pueden dar adelantos por el contrato o conocido como avances de obra, ¿verdad?, en el cual se van a determinar los costos y también el contratista va a tener que emitir una factura a los clientes por los servicios que se está realizando. Esto va a tener un impacto en el tratamiento contable para registrar tanto los ingresos como los costos relacionados y se va a ver detallado en el estado de resultados, ya sea al finalizar el contrato o bien cuando existen adelantos por obra avanzada, entonces se va a ver registrado los ingresos y los costos en el estado de resultados por esos avances de obra. Seguidamente, es importante también reconocer que los ingresos y los costos, tan pronto sean revisados y incurridos, se tienen que registrar en el estado de resultados. Esto va a dar un reforzamiento en el principio del devengo, en el cual las transacciones se registran en el momento en que estas ocurren, ¿verdad? Solo se debe reconocer la utilidad neta cuando la realización del efectivo es razonable o razonablemente cierta, así como provisionar los costos y pérdidas cuando ocurran y se tienen que identificar en el estado de resultados. La NIC 11 requiere que los ingresos y los costos asociados a un contrato de construcción deben ser reconocidos en el estado de resultados mediante el grado de avance de obra o avance de contrato si así fue pactado desde un principio. Ahora bien, ¿qué debe comprender los ingresos ordinarios del contrato? Bueno, debe comprender el importe inicial, del ingreso acordado en el contrato como tal,
Las variaciones en el contrato como resultado de modificaciones, reclamaciones o incentivos, siempre que sea probable que resulte un ingreso, ¿verdad? Que sea susceptible a medición, o sea, el ingreso sea probable que ocurra y también que los costos sean mediblemente fiables, ¿verdad? En cuanto, si el contrato no puede ser medido con fiabilidad, los ingresos ordinarios deben ser reconocidos en la manera que sea probable recuperar los costos del contrato. Ahora, si no es fiable recuperar los costos del contrato, entonces deben ser ingresados o reconocerse en el estado de resultados como un gasto. Más adelante vamos a explicar un poco más este tema. Los costos del contrato comprenden los costos directos del contrato, por ejemplo, los materiales que se van a utilizar para la realización de la obra en sí, costos generales del contrato, por ejemplo, los seguros, algunos otros costos que puedan especificarse al cliente también. Esto tiene que estar, como les decía, estipulado en las cláusulas del contrato. Y también cualquier exceso esperado en los costos totales de la contratación sobre los ingresos totales del contrato. Si existe alguna pérdida por parte del contratista, debe ser reconocido como un gasto inmediatamente. Pero ¿cómo va a ser reconocido como un gasto? ¿En qué momento? Bueno, esto es lo que les dije que les iba a explicar más adelante. Cuando el resultado de un contrato no puede ser estimado con suficiente fiabilidad, ¿verdad? Esto quiere decir, por ejemplo, si en el monto de un contrato, digamos que a mí me dieron $30,000, pero por alguna razón ya yo incurrí en $15,000 de costo y existe algún problema por incumplimiento de alguna de las partes del contrato y el contrato, por decirlo de una forma, se cae, yo tengo que registrar contablemente los $15,000 que tenía de costo, lo tengo que ingresar en el estado de resultados como un gasto del periodo. Eso es lo que dice la norma de registrarlo en el estado de resultados si el contrato no es estimado con fiabilidad. Seguidamente vamos a ver unas etapas de realización del contrato, cuando ya el contrato va avanzado o está en sus etapas de construcción. Primero va a existir una porción de los costos incurridos en la relación de los costos totales estimados. Entonces se va a verificar cuántos son los costos y de ahí también se va a determinar, ya sea por margen de costo o devolverle al contratista el ingreso menos los costos estimados. También se va a poder determinar por medio de encuestas de trabajo de desempeño. Esto quiere decir de que el cliente puede hacer trabajos de encuesta viendo que todas las pautas que han sido determinadas en el contrato puedan ser estimadas en la verificación del contrato como tal. Esto también va muy ligado a la etapa física de realización o inspección, en cuanto el cliente, por medio de su equipo de trabajo, verifican que cada una de las cláusulas en el contrato se estén estipulando y se esté construyendo el activo como tal de acuerdo a lo estipulado. Después, en cuanto a los costos, vamos a ver diferentes métodos. Por ejemplo, vamos a tener el método de porcentaje de hora terminada, el cual se va a ver reconocido en el resultado de pérdidas y ganancias, y los costos pueden ser estimados de forma fiable. Eso significa que sobre el margen del costo también se va a colocar un porcentaje para saber cuál es la utilidad. En cuanto al contrato del monto fijo, el resultado del contrato puede ser medido con fiabilidad si se pueden medir los ingresos, como número 1. Como número 2, se acuerda el monto del contrato por monto fijo si se espera obtener beneficios económicos, cuando ya tenemos seguridad de eso. Los costos pueden ser identificados y medidos en el contrato, y también se define un monto fijo del contrato sujeto a cláusulas. Ese tiene que ser el monto original de inicio, ¿verdad? El monto fijo. Cuando vamos a adquirir un contrato por margen sobre costo, es cuando vamos a definir un porcentaje del margen de utilidad sobre el total de los costos incurridos. Entonces, por ejemplo, si de esos $15,000 que yo estoy pactando con un cliente, incurro en $7,000 de costo, vamos a ver cuál va a ser el margen de utilidad, y sobre ese margen de utilidad, sobre los costos, escojo un margen de utilidad de acuerdo con el cliente. Luego vamos a tener el método de porcentaje de hora terminada.
En cuanto al método de porcentaje de hora terminada, los ingresos del contrato se comparan con los costos del mismo y se reconocen los ingresos y costos la porción del contrato. Los ingresos y los costos de la porción del contrato ya ejecutado y la porción se puede determinar con base a los costos incurridos. O sea, si tenemos previamente un examen físico o revisión del trabajo ejecutado. Luego vamos a ver el método de costo recuperable. Dice que solo se incluyen los costos del contrato que reflejen el trabajo ejecutado. Esto quiere decir que hasta que el momento que la obra esté concluida, se va a determinar cuáles fueron los costos totales y determinar cuál va a ser el ingreso por dichos costos. Si el desenlace de un contrato de estos costos recuperables no puede ser estimado con fiabilidad, también dentro del método del costo recuperable se va a tener que determinar en el estado de resultados como un gasto. ¿Y qué información debe revelar en los estados financieros de los contratos de construcción? Bueno, lo más importante en los contratos de construcción son las cláusulas del contrato como tal, ya que en él se detallan todas las cláusulas que permiten tener un documento legal, el cual se hará valer en caso de incumplimiento de alguna de las partes involucradas. Esto quiere decir que nosotros en los estados financieros vamos a tener que detallar cuáles fueron los totales de los ingresos o adelantos pactados, si existió algún cambio pactado en el avance de la obra, también eso es muy importante, si existe alguna contingencia acordada por el contratista, políticas contables de acuerdo a las NIC o a las NIF según corresponda, también eso es muy importante detallarlo en los estados financieros, y también detallar cualquier información relevante que afecte directamente o indirectamente los intereses de los involucrados. En términos generales, en cuanto a la NIC 11, es importante determinar las características más principales, que sería el contrato de construcción tiene que revelar como tal en el contrato específicamente el ingreso o el método por el cual se va a determinar los ingresos o adelantos que van a haber en el contrato. Si va a ser por avance de obra, si va a ser por monto fijo, si va a ser por margen de costos, etc. También tiene que tener los costos la mayor fiabilidad para poder determinar cuáles son los costos totales del contrato como tal. Y también la norma dice que los costos tienen que ser controlables. Esto significa que si, por ejemplo, el avance es por obras de un 30%, se le va a dar un ingreso, o al otro 40% si ya el avance de la obra va a un 50%, etc. Entonces, esto tiene que ser controlable en los estados financieros. Esto lo vamos a ver más detallado también en la práctica que les voy a dejar. Muchas gracias.